Hermenéutica de Gadamer, 1900-2002. Un pensador filosófico que tuvo la suerte o la existencia de poder vivir en 3 siglos distintos. El 19, el 20 y el 21, porque el 1900 es el último año del siglo XIX. Y vivió el siglo XX entero. Si tuviésemos que resumir en una sola línea la hermenéutica de Gadamer, es que interpretación igual a lectura, lectura igual a comprensión. O, si utilizamos los verbos, interpretar igual a leer, leer igual a comprender. ¿En qué sentido comprender? En el de hacer emerger algo que ya estaba allí. Allí donde lo que quieras leer. Normalmente leemos textos, pero las obras de arte para Gadamer, también las pinturas, quiero decir, las obras literarias también son obras de arte, las pinturas también son susceptibles de ser leídas. ¿Por qué? Porque en esa lectura, en ese emerger algo, hacemos una vinculación con la verdad. ¿Y eso cómo se hace? Pues modificando nuestras perspectivas, las que ya tenemos. ¿Y eso cómo se hace? Entablando, estableciendo un diálogo entre nosotros como lectores y eso que queremos interpretar, sea un texto o un cuadro. ¿Esto cómo lo hacemos también? Hombre, participando en cierto juego. Hay una sintonía de la palabra juego que aparece en Verdad y Método, pero que también apareció en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, publicado póstumamente, si no me confundo, en 1953, un texto que por su popularidad, pues es imposible que Gadamer no conociese el texto de investigaciones filosóficas de Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein utiliza la palabra juego en el contexto lingüístico, pero es que Gadamer está siempre en el contexto lingüístico, ¿no? Lo que pasa es que lo traslada también al arte. Esto está una idea muy interesante, que lo que hacemos a la hora de practicar arte es jugar. Lo que pasa es que se añade que lo que hace el receptor, el espectador, el lector, también es participar de ese juego. Jugamos de esta manera. Nos tenemos que involucrar en lo que llama Gadamer un acontecer, una emergencia de una tradición. En cada escrito, en cada obra literaria, en cada obra pictórica, pues hay una tradición que allí está apareciendo. Es imposible que el productor, el constructor de un texto, no se vea influido por sus propias condiciones de existencia. Así, un eslogan que podríamos resumir la idea fuerza de Gadamer es que al comprender algo, nos comprendemos a nosotros mismos. Si esto es así, entonces la hermenéutica de Gadamer, nosotros la situaríamos dentro de la antropología. Es decir, porque es lo que sea, una herramienta, un método, una corriente filosófica, lo que queramos que sea, pero ese lo que sea nos sirve para comprender a nosotros mismos. ¿Y por qué es antropología? Porque la hermenéutica, desde el punto de vista de Gadamer, lo que hace es subrayar lo que para Gadamer es la estructura profunda, esencial del ser humano, que es la estructura de la comprensión. Queremos ser comprendidos y queremos comprender, pero para eso hace falta una serie de mecanismos, operaciones, pues de eso va Verdad y Método. Así la obra de arte culmina realmente cuando hacemos una conversación, cuando mantenemos una conversación con la obra, entonces cuando acontece la plena ejecución. Previamente habría tan solo una ejecución necesaria, que es la ejecución del productor, del artista, del constructor, del literato, del pensador, del filósofo, del historiador. Esa es condición necesaria, si no, no hay nada que interpretar, pero no es condición suficiente. Un libro escrito, guardado en un cajón, pues a lo mejor todavía no es una obra de arte pública, un texto público susceptible de ser interpretado. Aquella verdad que buscamos solo se puede alcanzar, decimos, mediante una conversación. Es decir, ese conversar nos tiene que confirmar esa tradición, esa verdad, ese carácter artístico que tiene la obra. Si una obra de arte es obra de arte, será por lo que sea, pero en ese lo que sea
tiene que ver unos rasgos, unas características artísticas. ¿Y cómo las apreciamos? Sabiendo preguntar, sabiendo hacer las interpelaciones concretas. Hemos dicho ya varias veces que todo filósofo, incluso todo artista, incluso todo científico, piensa contra alguien. ¿Contra quién piensa Gadamer? Esa es una de... Bueno, no es que sea propuesta nuestra, esto es una propuesta que a la hora de interpretar cualquier texto, obra, artefacto, pues conviene preguntarnos contra quién piensa ese productor, ese ingeniero, ese artista, ese filósofo. ¿Quiénes son los enemigos de Gadamer? El positivismo naturalismo, de principios del siglo XX, que arranca desde la segunda mitad del siglo XIX, y en sintonía con este positivismo, el psicologismo. Vamos primero a una pequeña aproximación de por qué carga contra la explicación positivo-naturalista. Bueno, conviene recordar que ya sabemos todos que lo de positivo o positivismo no tiene nada que ver con mantener una actitud feliz hacia la vida. Lo de positivo sabemos todos que se refiere a los hechos positivos. Entonces, una explicación positiva es que se basa en los hechos. Esto, para Gadamer, es una reducción, es un reduccionismo del ser humano. ¿A qué? Única y exclusivamente a su materialidad, a sus determinaciones materiales. Gadamer dice, claro que somos materia, pero utilizando una palabra todavía decimonónica, dice, aparte de materia, también somos espíritu. Es que Gadamer nos inventa que haya unas ciencias de la naturaleza y hay unas ciencias del espíritu. Esa nomenclatura ya existía previamente a Gadamer. Pues Gadamer dice, no nos olvidemos del espíritu humano, sea eso lo que sea, porque lo que sea, las ciencias de la naturaleza, con su proceder objetivo, con su proceder verificacionista, no pueden hacerse cargo de muchas singularidades, muchas peculiaridades que acontecen en el ser humano. Y acontecer en el ser humano significa que acontecen en la historia, con la historia con H minúscula, en la continua sucesión de hechos relevantes y no relevantes de nuestra especie. ¿Por qué? Porque estas ciencias de naturaleza prestan atención a otras cosas, a cómo podemos configurar leyes generales, si dichas leyes generales se cumplen o no se cumplen, si no se cumplen dejarían de ser generales, pero todo esto bajo una atmósfera de objetividad impersonal. Vamos ahora a la crítica al psicologismo. Ya vimos en la introducción a la hermenéutica que había versiones de la hermenéutica, algunas subrayando más el intento de reproducir, de recomponer, de recuperar las vivencias originarias del artista. Cuando esto es excesivo es caer en el psicologismo. Dilthey estaría en esta línea y podemos interpretar si rebasa y es psicologista o no rebasa y no es psicologista. El caso es que Gadamer dice, no se trata de interpretar recuperando esas vivencias originarias que pudo tener el autor como si esto fuese la vía prioritaria para comprender cualquier resultado que haya acontecido en la historia. Lo que pasa es que Gadamer se da cuenta también que lo que sí es interesante, el fenómeno de que el creador, ante su propia obra, es el primer receptor. Y ese factor no podemos olvidarnos, también hay que subrayar. Entonces Gadamer no es que esté en contra de cualquier aproximación al sujeto productor, sino que tan solo está en contra de darle una prioridad absoluta al sujeto productor. Ya dijimos en un principio que la hermenéutica tiene una delimitación que tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con la lectura, y si fuese un cuadrado faltaría un lado, que son los tres materiales retóricos de autor u orador, obra o discurso o texto, y audiencia, receptor, lector. Digamos que Gadamer no está en contra de que tengamos en cuenta el productor cuán lector ha sido de sí mismo, está en contra de que única y exclusivamente nos centremos en el autor. ¿Por qué? Porque Gadamer nos lo dice bien claro, porque el sentido de la obra literaria o artística va más allá de la intención primigenia de su autor. Aquí en esta frase quizá hay un
mal sentido o polisemia de la palabra sentido. Ya veremos que una cosa es el significado artístico de una obra y otra cosa es el sentido. Porque quizá el significado artístico, si lo pone el artista, es eso introducido por el artista, y ahí, digamos, se puede objetivar y rastrear en las marcas que ha producido ese artista en la obra. Podemos rastrear parte de ese significado, siempre alguna parte que nunca accederemos por dificultades de la investigación, y otra cosa es otras consideraciones, llamémoslas sentidos, que los lectores podemos hacer. Entonces a veces parece que decir que el sentido de la obra literaria excede la intención primigenia. Esta frase es difícil de entender si decimos que el significado artístico excede la intención primigenia del autor. Asimismo, el intérprete no se debe quedar en lo ya expresado, en la propia obra que tiene que interpretar, porque tiene que entrar en diálogo con dicha obra. ¿Desde dónde? Desde sus propios prejuicios. Ningún creador solamente improvisa, pero tampoco ningún intérprete solamente improvisa. Es que ambos dos operan desde su propia tradición en la que están inmersos e insertados. Además, es que el hermeneuta, el intérprete, nos dice Gadamer, no recibe una obra ya perfectamente terminada, ya perfectamente acabada en su sentido. Esto es literalmente lo que dice Gadamer, aquí donde personalmente puede haber una confusión a la hora de expresarse. Es decir, quizás sería más adecuado decir que, bueno, más adecuado desde cierta perspectiva, Gadamer diría, pues yo no estoy de acuerdo. Otra perspectiva sería decir que el hermeneuta recibe una obra cerrada del significado artístico introducido por el artista, pero es una obra abierta a sentidos varios que pueda ir añadiendo el lector. El caso es que Gadamer se preocupa mucho en matizar que ponerse en lugar del otro, ese otro que ha escrito la obra, pues eso no quiere decir meterse dentro, viajar, hacer un viaje ¿hacia dónde? Hacia la psique, hacia la psicología de ese autor, de ese artista, de ese lector. ¿Por qué no? Porque eso sería, como estamos diciendo, caer en el psicologismo. ¿Y por qué no? Porque eso sería caer en el relativismo, porque no podríamos justificar qué estados mentales si se dieron, no se dieron, etc. Nosotros decimos que podemos justificar los estados mentales que dejaron marca en la obra. Esos los podemos rastrear si somos hábiles y tenemos competencia estética. Esto es muy interesante lo que acabamos de decir, porque dice Gadamer literalmente que si caemos en el relativismo por ser psicologistas, estamos disolviéndonos en vivencias y se corta cualquier aspiración de objetividad, lo cual me hace pensar que cómo hay que interpretar la manera de Gadamer que tenía que criticar las ciencias naturales, porque les criticaba las ciencias naturales su exceso en la objetividad. En aquel momento, hace unos minutos, cuando estaba explicando eso, ya os iba a decir es que Gadamer critique que las ciencias de la naturaleza se centren en la objetividad. Eso no quiere decir que los estudios de Gadamer sean subjetivos. Es más, él también aspira a cierta impersonalidad, a no basarse única y exclusivamente, como estamos diciendo, en el autor. Esto lo quiero decir que si Gadamer tiene miedo de caer en el relativismo, entonces sería injusto colocar a Gadamer también entre los posmodernos relativistas de la segunda mitad del siglo XX, o al menos injusto con la concepción que tiene Gadamer de sí mismo. Existe un círculo hermenéutico, como ya dijimos, en Dilthey, en Heidegger, existe un círculo existencial fundamental entre el propio intérprete y aquello que va a interpretar. El sentido, y otra vez la palabra sentido es ambivalente, el sentido de un texto, dice Gadamer, no es el fiel reflejo de lo que el autor tuvo presente. Y esto se tiene razón. Es decir, ya os dije en una sesión que el antiintencionalismo tiene razón en criticar a un intencionalismo poco justificado o ingenuo, que el intencionalismo ingenuo dice que hay que tener en cuenta todas las intenciones del autor o del artista. El antiintencionalismo, y aquí se mete Gadamer, dice que no. Eso es meternos en cosas ambiguas. Y tiene razón porque sí que hay propósitos que tuvo el escritor
y no hay manera humana de saber si los tuvo, si no los tuvo, si se cumplieron en la obra. Hay algunos que no hay manera humana de saber. Pues esos estados intencionales, evidentemente, ante esos no podemos rendir pleitesía y culto. Y es lo que está diciendo Gadamer, pero parece que extienda a Gadamer a la totalidad de las intenciones que tuvo el artista. Hace una generalización y eso puede ser matizable. ¿Cuál es el medio de la comprensión para comprender al otro que escribe? El lenguaje. El lenguaje. Entonces, Gadamer, que está inserto en ese giro lingüístico, que hay varios giros lingüísticos, él está inserto en ese de la tradición alemana de Herder Humboldt, pues él considera, y toda esta tradición alemana, considera que el lenguaje no es un instrumento del pensamiento. Muchas veces se suele decir que el lenguaje es el medio por el que circula, avanza el pensamiento. Si el lenguaje es el medio porque avanza el pensamiento, entonces el pensamiento sería como independiente al lenguaje y podría también avanzar o circular por otra cosa que no fuese el lenguaje, por otra cosa. Entonces, estos pensadores del giro lingüístico tienen razón de decir, ¿qué otra cosa es esa? ¿Y cómo me lo vas a decir? Que no sea lingüísticamente. Entonces, tiene razón Gadamer según la perspectiva de cada uno. Nosotros nos adherimos de que tiene razón, de que el lenguaje no es solo un instrumento del pensamiento, sino que el lenguaje es, o también es, cada uno que haga sus matices, constitutivo del mundo del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos constituimos como seres humanos en función de nuestra lengua materna. Es decir, al adquirir una lengua, no solo adquirimos una habilidad de emitir sonidos que nos entienda la gente y potenciar una capacidad auditiva, actualizarla para entender a los demás. No, estamos recibiendo un mundo al entender, al recibir, al aprender cierto idioma. Y al aprender otro idioma también aprendemos otra manera de ver el mundo. Evidentemente hay intersecciones muy fuertes entre los distintos idiomas, si no, no podríamos hacer traducciones ni podríamos hacer nada. Intersecciones muy fuertes. La pregunta es si son conjuntos iguales o son conjuntos disjuntos, que no hay nada que ver. ¿Y todo esto por qué? Pues porque el proceso de la comprensión es un proceso eminentemente lingüístico, no es un proceso eminentemente social, que también, ni es un proceso eminentemente psicológico, que también influye lo psicológico. Lo que es 100% es lingüístico. Evidentemente el lenguaje tiene que ver con estados mentales y con la sociedad, ¿no? Lo que permite que tengamos mundo. He ahí la frase, el eslogan de todo Verdad y Método es su frase: el ser que puede llegar a ser comprendido es el lenguaje. El ser que puede llegar a ser comprendido es el lenguaje. Esas meditaciones, esos escritos que tenía Heidegger en Ser y Tiempo sobre qué es el ser y cómo nos preguntamos sobre el ser, qué relación tiene el ser con el lenguaje, pues digamos que recibe esa influencia Gadamer y nos habla también del ser, identificándolo en cierta medida y manera con el lenguaje, diciéndonos ¿cuál es el ser que puede ser comprendido? Pues no dice el ser humano, no dice el Dasein, dice el lenguaje. Hombre, añade que nosotros podemos comprendernos a nosotros mismos y a los otros a través del lenguaje, a través como de la conversación, a través como del diálogo. Entonces, Gadamer también está haciendo un giro ontológico en la hermenéutica, un giro de cierta manera de concebir la realidad heredada de Heidegger. Las 4 cuestiones claves sobre las que pivota Verdad y Método, y Gadamer en general, hay que tener en cuenta que Gadamer publicó esta obra a sus 60 años. Quiere decir que no es que la publicó a los 35 y entonces, como otros pensadores, tuvo un segundo Gadamer, una segunda vuelta de tuerca. Quiere decir, ya publicó esto cuando ya tenía cierta línea de pensamiento más que trabajada, explicada en clase. Es decir, ya era difícil que cambiase de parecer. Lo que hizo es hacer luego un segundo volumen de Verdad y Método para contestar críticas que le habían hecho. Esas 4 claves de Verdad y Método y de Gadamer en general es la precomprensión, los prejuicios, el lenguaje y el círculo hermenéutico. Incluso si fuésemos hábiles, pues se puede hacer una frase uniendo todo.
Es decir, la clave de Gadamer es tener en cuenta la precomprensión que tenemos de nosotros mismos, de los demás, a partir de nuestros propios prejuicios, e identificar los prejuicios del que escribió, al que queremos interpretar, y todo esto vamos a rastrearlo en el lenguaje. Lo que pasa es que al rastrearlo en el lenguaje tenemos una relación entre nosotros como intérpretes y aquello que queremos interpretar. Entonces, quien interpreta, para Gadamer, es un sujeto, pero un sujeto histórico. Es que esto tiene mucha resonancia, posiblemente, aunque Ortega Gasset, ya hemos dicho, los años 30, 40 era muy conocido en Alemania, y Gadamer nació en 1900, o sea que Gadamer ya tenía 30 o 40 años cuando Ortega era conocido. Pues no sé hasta qué punto si Gadamer conocía a Ortega, no tengo ninguna más ni remota idea. Lo que sí sé es que Heidegger y Ortega hasta presencialmente se conocieron. Y si Gadamer era el discípulo de Heidegger, podía estar al tanto de ciertas amistades que pudiese tener Heidegger. Lo digo porque esto del sujeto histórico, esto ya lo había dicho Ortega, y Unamuno ya decía que hay que basarse en los sujetos de carne y hueso, no este sujeto trascendental kantiano. El caso es que cada uno de nosotros estamos inmersos en unos presupuestos, en unos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Ese conjunto de mitos, ese conjunto de memorias, de teorías, de costumbres que formalizan, componen la tradición. Entonces, otro eslogan de Gadamer, en Verdad y Método, es que el sujeto de la comprensión, el sujeto que quiere comprender, no puede partir de cero. Nosotros estos días hemos reflexionado sobre si hay posibilidad de partir de cero a la hora de hacer cosas, a la hora de comprender cosas, a la hora de producir cosas. Hemos tenido unas conversaciones en ese aspecto. Bueno, pues como información os pongo encima de la mesa que para Gadamer no es posible partir de cero a la hora de comprender. ¿Por qué? Porque para él solamente a partir de la tradición pueden abrirse nuevos caminos. Se le puede conceder toda la razón del mundo en el sentido de que si estamos todos de acuerdo en que si analizamos cómo construyen los pensadores, piensan contra alguien, si no tienes alguien contra quien pensar, ¿qué vas a construir? ¿Qué novedad vas a hacer? Para poder hacer una revolución musical tienes que saber la tradición musical, si no, ninguna revolución musical vas a hacer. Dependemos de conocer y conocer en profundidad la tradición para poder hacer un corte, una vanguardia. Y luego hacer nuestra pequeñita tradición nuestra, sea Schoenberg, sea Picasso, sea Adorno en filosofía, etc. Gadamer denuncia el prejuicio de todo antiprejuicio. Antiprejuicio es la fenomenología de Husserl. Husserl dice que hagamos un paréntesis, que no tengamos en cuenta las ideas preconcebidas que tenemos sobre el fenómeno que vamos a estudiar. Y para Gadamer eso es un prejuicio. Pero hay que tener claro que Gadamer, inicialmente, igual que Heidegger, se formaron bajo las coordenadas de Husserl y la fenomenología. Por eso decimos nosotros que Gadamer, a pesar de heredar poses, posturas fenomenológicas, también piensa contra Husserl. Pudo pensar a partir de Husserl, pero piensa contra Husserl. Lo que pasa que históricamente sabemos que esto de desembarazarse, quitarse de en medio, no tener en cuenta los prejuicios, no es un invento de Husserl, es un invento de la filosofía entera, pero popularmente de Descartes. Y Husserl reconoce su vinculación con Descartes y tiene sus meditaciones cartesianas Husserl. Así pues, pensar o interpretar sin prejuicios para Gadamer es que sería una condición psicológica rarísima. Por eso, como en cada sesión de vez en cuando digo, invito a la psiquiatría a estudiar casos peculiares, pues un caso peculiar sería el creador que parte sin ningún prejuicio. Si es posible, el intérprete que quiere interpretar sin ningún prejuicio, que quiere hacerse un formateo de su cerebro cada vez que lee un libro por primera vez. Así, antes de caer en un psicologismo raro, Gadamer no quiere caer en ese psicologismo raro, lo que quiere es situarse en algo real. Pero para él algo real era esa ontología de Heidegger, que el ser somos un ser hacia la muerte. Entonces quiere decir que
el autor está en un tiempo determinado, nosotros estamos en un tiempo determinado, entonces tanto el autor como el intérprete vivimos, existimos en cierto tiempo. A veces leemos a gente de nuestra misma época y compartimos más o menos los mismos problemas. Cuando no es así y el autor es pretérito, pues hay que sumergirse en su contexto. ¿Por qué? Porque hay una distancia temporal. Gadamer utiliza mucho la expresión distancia temporal entre el que comprende y aquello que va a comprender. Y esa distancia hay que acortarla. Pero nunca va a ser una distancia cero. Nunca vamos a estar en los estados intencionales que tuvo el artista, y Gadamer diría ni falta que los hace teniendo la obra. Porque no somos psicólogos. No interpretamos mentes, los hermeneutas, somos intérpretes de textos. La historia, dice Gadamer, no nos pertenece a nosotros mismos. Nosotros somos los que pertenecemos a la historia. Cuesta Abad, que ya os he mencionado muchas veces, su teoría hermenéutica y la literatura, nos sintetiza todo eso que la hermenéutica romántica más Dilthey. Lo que pasa es que Gadamer interpreta a Dilthey como si fuese psicologista. Ya insinué que nos rebasa ese precipicio. Hermenéutica romántica más Dilthey más Husserl, que lo rectifica, más Heidegger, igual a verdad y método de Gadamer. ¿Qué sería para Gadamer la palabra hermenéutica? Sería el estudio de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido. Correcta interpretación. Si dice correcta interpretación Gadamer al definir la hermenéutica que quiere trabajar, entonces, claro que acepta muchos sentidos, pero habrá unos sentidos más correctos, más cercanos, no a la intención del autor, pero más cercanos a lo dicho en el texto. Para esta verdad que se puede descubrir en el texto, las ciencias de la naturaleza con sus metodologías, según Gadamer, no nos sirven para nada, por su imposibilidad de dar cuenta de ciertas experiencias estéticas, filosóficas, históricas. Y nosotros preguntamos, y no hace falta conocer a Gadamer para responder. ¿Tiene razón? Yo lanzo en el aire solamente, ¿no puede haber una ciencia del arte? No hay psicología del arte, ¿no? Es decir, ahora todo es neuromarketing, neuroeconomía, neuropolítica, neuroarte. No podemos entender nuestro cableado neuronal a la hora de producir y gozar de experiencias estéticas. No hay ciencia del arte, pero yo solo pregunto. Hombre, es más difícil preguntar si puede haber una ciencia de la filosofía. Aunque François Lauer sí que está haciendo ahora una no filosofía que se pone a sí mismo como una ciencia de la filosofía. Pero ¿puede haber una ciencia de lo histórico? Hombre, de la historiografía, la historia con H mayúscula, debería ser una ciencia de lo histórico. Lo que pasa es que la ciencia de lo histórico no es una ciencia natural, es una ciencia del ser humano. Y respecto a las ciencias de la cultura, pues dice Gadamer que antes de preguntarnos por qué método tienen que utilizar, lo que tenemos que darnos cuenta es de la importancia que tiene la expresión comprensión humana. Y la expresión comprensión humana tiene que ver con encontrar o conectar con lo común. Porque si no hay algo común entre el que escribe y el que lee, no hay nada que comprender. He ahí que para algunos textos nos resultan incomprensibles al no tener nada, prácticamente nada en común con lo que debemos comprender por ignorancia que nos imposibilita acercarnos a según qué obras, artefactos, etc. Lo que es verdad que cuanto menos competencia y bagaje tenga uno, más difícil le va a resultar comprender lo que sea. El caso es que al posicionarnos ante un objeto, ante cualquier artefacto, tenemos que tener artefacto a interpretar. Tenemos que tener en cuenta la historia de ese objeto, la historia efectiva que nos va a permitir comprenderlo. Es decir, entonces hay algo previo a cualquier enfoque científico, hay algo previo a cualquier operación lógica, que es saber que la comprensión es un fenómeno universal y anterior a la ciencia. Y ahí interpretamos nosotros que Gadamer, esto es una obra de antropología. Esto es una obra de saber qué es el ser humano.
Es una obra de definir uno de los rasgos importantes del ser humano. No sé si el principal o uno de los principales, pero es la comprensión. Cuesta Abad nos dice, nos pregunta, ¿y cuál es la operación principal a la hora de comprender? Proyectar. Cuando comprendemos, lo que hacemos es proyectar. Por eso digo muchas veces la conexión que hay entre interpretar y argumentar. Argumentar es difícil solo interpretar algo sin esbozar argumentaciones sobre ese contenido. Y es que, según Gadamer, desde el primer segundo que empezamos a poner los ojos en una línea, ya nos asoma un candidato a sentido. Y ese candidato a sentido nosotros proyectamos qué sentidos, qué significación aventura. Pero todo esto solo podemos hacerlo a través de un leer que sea proyectivo, a través de tener expectativas. Lo que pasa es que entonces nosotros volvemos a conectar a Gadamer con Ortega. Y es que para Ortega no podemos olvidarnos que él también hace antropología con sus ensayos a la hora de definirnos vida humana como un constante proyectar, y define al ser humano como un hacedor de proyectos. Pues si para Ortega existir es hacer proyectos y para Gadamer comprender es esbozar proyectos, a mi modo de ver veo una sintonía de contenido bastante significativa. Y para Gadamer, ¿cómo se realiza ese proyecto interpretativo? Pues activando una serie de prejuicios, esos mitos contenidos que tenemos, que nos constituyen un juicio que se forma antes de que nosotros hagamos la lectura. Antes de leer ya tenemos los prejuicios. La palabra prejuicio en la Ilustración tenía en la Ilustración un enemigo. La Ilustración quería ponerse enemiga de los prejuicios, porque con los prejuicios, según la Ilustración, no se puede avanzar. Es más, los prejuicios para una mente ilustrada nos impide avanzar. He ahí, según la Ilustración, los siglos de supuesta oscuridad que fue la Edad Media. Cuestión bastante discutible, porque la Edad Media fue el esplendor de las universidades. Gadamer le quita esa adherencia de negatividad a los prejuicios. Es más, es que dice que son necesarios, porque sin los prejuicios, sin las ideas preconcebidas, ningún individuo es capaz de acercarse a tener argumentos, a tener contenidos, a tener ideas, a tener ejemplos. Para entender una obra hay que hacer comparaciones. Si no tienes un bagaje de ejemplos, ¿con qué vas a comparar? Necesitamos. Wittgenstein, por eso a veces se dice que Wittgenstein es hermeneuta. Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, hace todo el rato comparaciones, matizaciones, va haciendo analogías. Entonces, para hacer comparaciones, el cerebro que compara tiene que tener una batería de ejemplos, de contenidos susceptibles de ser usados como ejemplos. Pues aquí yo veo sintonía también entre Wittgenstein segundo y Gadamer único, porque si no tenemos un arsenal de contenidos y esos contenidos nos suministra la tradición, no podemos comentar nada. He ahí que podemos nosotros sintetizar a todo a Gadamer diciendo: somos, cada uno de nosotros, somos nuestros prejuicios. Ortega, vuelvo a retomarlo, diría, si hubiese leído A Verdad y Método, que no pudo, ya estaba fallecido: yo soy yo y mis prejuicios, y si no salvo a ellos, no me salvo a mí mismo. Cuesta Abad nos sigue diciendo que si la ontología hermenéutica de Gadamer, si esa reflexión sobre la realidad, comprendiéndola, rechaza el método de las ciencias positivas, las ciencias basadas en hechos verificables, entonces, ¿cuál es el modelo que encuentra Gadamer? El modelo que encuentra Gadamer tiene nombre y apellido. Nombre la hermenéutica, apellido filosófica. Hermenéutica filosófica. Y de esta manera, con la hermenéutica, según Gadamer o según la interpretación que está haciendo Cuesta Abad, vamos a ser precisos, Cuesta Abad dice que la hermenéutica de Gadamer se puede extender y aplicar a todo conocimiento, no solo para las ciencias humanas, sino el conocimiento artístico, científico, etc. La justificación que da Cuesta Abad es que si Gadamer tiene razón en que la comprensión es un fenómeno
previo a la ciencia y encima es universal, entonces la hermenéutica es que es más importante, debería ser una disciplina previa. O sea, el científico, antes de ser científico, debería tomar lecciones de hermenéutica para luego lanzarse a lanzar hipótesis. En cualquier caso, sea lo que sea el conocimiento, siempre para Gadamer, y le podemos conceder la razón, de que todo conocimiento tiene que ver o solo se puede comprender en el lenguaje natural o derivaciones del lenguaje natural más perfectos que las fórmulas físicas, químicas, matemáticas que hagan los científicos, que no deja de ser una derivación del lenguaje natural, dándole una exactitud, dándole una precisión. Pero todas esas fórmulas matemáticas, sin el lenguaje natural, tampoco pueden concebirse. Entonces, la hermenéutica gadameriana se postula en un hecho antropológico básico, que es nuestra lingüisticidad, el hecho de que somos animales lingüísticos. Para refutar a Gadamer habría que echar por tierra que somos animales lingüísticos, básicamente lingüísticos. ¿Y eso cómo vamos a hacerlo? No lingüísticamente. Quien quiera refutar a Gadamer tiene que refutar su idea fuerza. Y su idea fuerza es nuestra lingüisticidad. ¿Eso cómo se hace? Surge una pregunta. ¿Y si el principio hermenéutico, lo que acabamos de decir, de que el conocimiento no es una percepción descomprometida de objetos empíricos, no es descomprometida porque se basa en la historia anterior de ese objeto empírico, como un libro que quieres interpretar? ¿Qué pasa con esa manera de pensar? ¿Es única y exclusivamente de las humanidades? ¿Es única y exclusivamente origen de Gadamer? ¿Es única y exclusivamente un logro de la hermenéutica? Pues que Cuesta Abad nos recuerda que hay una distinción en filosofía de la ciencia, que es la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Según Reichenbach, el contexto de justificación de una teoría científica son aquellos criterios de índole lógico, de índole conceptual, que deben satisfacer las hipótesis para poder ser aceptadas e introducirlas en un corpus científico, en una comunidad científica de contenidos. Eso sería el contexto de justificación, cómo justificamos una hipótesis, lógicamente, conceptualmente, con experimentos empíricos que se puedan reproducir, pero es que los descubrimientos científicos no emergen de la nada. Los grafos, las ecuaciones no flotaron, tienen una incardinación en la especie humana biográfica, histórica. De ahí que Reichenbach habla del contexto de descubrimiento, que tiene que ver con cuestiones ya no lógicas, ya no conceptuales, ya no empíricas, sino que tienen que ver con factores no estrictamente racionales, no estrictamente científicos, como son elementos psicológicos que pueden haber tenido los científicos o en la comunidad, elementos filosóficos, elementos culturales, elementos políticos, elementos económicos, porque no todo se investiga en la misma época. Es decir, en la Segunda Guerra Mundial el dinero que se dedicó para la astronomía, el origen del universo, fue cero. Para la física de lo grande se dedicó cero. Para la física de lo minúsculo, la física atómica, se dedicó mucho dinero en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues para tener la bomba atómica. O sea, siempre hay factores que influyen. El caso es que Hans Reichenbach, que fue un físico, filósofo, lógico alemán, ya hemos dicho varias veces en este módulo que hay filósofos que tienen una doble nacionalidad poética y hay otros que tienen una doble nacionalidad científica. Pues Reichenbach tenía una doble nacionalidad filosófica y científica. Pensó que las interpretaciones filosóficas de las teorías físicas, esas teorías que son susceptibles de interpretarse, pues pueden ser estudiadas, y lo hizo a partir de una organización que fue el Círculo de Berlín de 1926 a 1933, que es una institución ultramás del empirismo lógico, tiene mucha vinculación con el Círculo de Viena. En 1944 publica el libro Filosofía de la doctrina del tiempo y del espacio, moderna filosofía de la ciencia, y esto lo decimos 1944, antes que Verdad y Método. Entonces estaría en la línea, esa posible línea que nosotros decimos que a lo mejor hay una hermenéutica analítica, aunque no se llamen a sí mismos hermenéuticos, pues Reichenbach estaría ahí.
El caso es que Reichenbach corrigió el principio de verificabilidad del positivismo lógico, de que solamente es verdad o tiene significado aquello que es verificable. Y Reichenbach construyó la teoría de la probabilidad. Aceptemos enunciados empíricos inductivos en función de su probabilidad. Con que tengan bastante probabilidad, ya tienen sentido, bastante probabilidad. Es lo que hablábamos ayer sobre los fármacos, que no hace falta demostrar una causalidad, efecto-causa, de cuán beneficioso es un fármaco para curar una enfermedad o poner un remedio, sino que las farmacéuticas se conforman con un grado alto de probabilidad. Entonces hay que recordar que Verdad y Método se publica en 1960, no deja de ser una puesta en limpio de sus apuntes de clase de sus últimos 15, 20 años, pero es que más atrás que 20 años atrás que Verdad y Método, Reichenbach en 1938, cuando Gadamer tenía 38 años, publica Experiencia y Predicción. Y en Experiencia y Predicción, Reichenbach distingue lo que acabamos de decir, que existe un contexto de justificación y un contexto de descubrimiento. Y como luego Gadamer, la crítica más fuerte que hace al cientificismo es que los científicos no se enteran que sus estudios, que sus investigaciones, sus interpretaciones están lastradas de cuestiones históricas, y por eso la ciencia no puede estudiar fenómenos estéticos, filosóficos e históricos. Y Reichenbach todo esto ya lo explica en 1938 y con una mentalidad científica lo explica, que hay estos dos contextos. Entonces a nosotros nos sorprende. Nos sorprende si Gadamer ninguneaba lo experiencia y predicción, no lo ignoraba, no lo conocía. Entonces somos nosotros lo que nos preguntamos, ¿acaso Gadamer no estaba al tanto de la filosofía de la ciencia de su tiempo y de sus décadas anteriores? Otra cosa, que no sabía lo que en 1959 se publicaba, pero esto es de 1938 en su mismo contexto geográfico. ¿O acaso Gadamer, él tenía una concepción reduccionista, meramente positivista, de cómo se piensa la ciencia? A lo mejor es que Gadamer se creía que todos los científicos piensan de la manera positivista, supercientificista, acerca de su quehacer científico. Se creía que todos los científicos son iguales. Entonces, tendría razón Gadamer de los prejuicios. Nosotros preguntamos, ¿no tendría Gadamer un prejuicio sobre la ciencia? Cualquier sea la respuesta, pues Gadamer tiene razón, porque como dice que es importante tener los prejuicios, será importante, pero por tener este prejuicio, Gadamer dice una supuesta verdad para quien quiera adherirse, pero esa supuesta verdad ya la dijo Reichenbach en 1938. Y culminar un proceso comprensivo solo acontece tras una fusión de horizontes. La palabra horizonte es otra palabra, otra terminología, otra metáfora. La palabra horizonte ya existe, pero utilizarla en este sentido de fusión de horizontes es una metáfora que hace Gadamer para entenderse, y es una de sus 3 o 4 palabras claves, es un sintagma usado, inventado por Gadamer. Fusión de horizontes. Existe el horizonte en el que escribió el escritor y existe el horizonte desde el que parte el lector. Si nunca se fusionan, si la distancia siempre es inmensa, el lector nunca va a comprender al escritor. Tiene que acercar la distancia temporal. Esos horizontes se tienen que fusionar, pero nunca se llega a la distancia temporal cero, comprensión total entre ambos dos. De esta manera, la verdadera experiencia a la hora de leer supone historicidad. Y esto a su vez supone que el lenguaje lo consideremos en modo de apertura. Esto quiere decir que estemos abiertos a que al leer cualquier texto se nos abra la mente, se nos abran sentidos, se nos abran perspectivas. Pero ¿cómo se nos va a abrir todas esas perspectivas, dice Gadamer, si no hacemos las preguntas acertadas y adecuadas? Así pues, todo texto, objeto de interpretación, y recuerdo que todo objeto de interpretación, el que tenga algo de equivocidad, un texto unívoco, universalizable, que todos coincidamos en su sentido,
Si todos coincidimos, allí no hay nada que interpretar. Pues todo texto objeto de interpretación siempre plantea alguna pregunta al intérprete. No es que nosotros hagamos preguntas, sino es que es el propio texto el que las preguntas están ahí, están amagadas, están esperando que haya un lector hábil, competente, para hacer las preguntas. Por eso dice Gadamer, infórmate de la historia efectual de esta obra, porque si no, no sabrás a qué esa obra es una respuesta. Así pues, toda buena pregunta a la hora de hacer a un texto supone una quiebra de lo que pensábamos antes, supone una paz, supone quebrar la paz. Estábamos muy tranquilos, muy pacíficos, muy a gusto con nosotros mismos antes de empezar la lectura de según qué libros. Vosotros me habéis dicho estos días cuán difícil es ciertos autores que si empiezan por H, creo que dijerais ayer, que si Hegel, que si Husserl, que si Heidegger, que si dijisteis que Foucault también es complicado. Tenemos la paz antes de leerlos. Cuando los leemos desaparece la paz. Pero para que pueda terminar la guerra contra la lectura del texto, tenemos que hacer las preguntas adecuadas. La gran aportación de la hermenéutica en general al pensamiento filosófico es la reflexión en torno a lo histórico. Y para la comprensión de cualquier fenómeno histórico, susceptible de interpretación. Pero es que cualquier fenómeno histórico es susceptible de interpretación. Según Gadamer, hay que atender a sus factores históricos efectuales, todo aquello que hizo posible su aparición y composición. Y todo eso dentro de una red de elementos, toda una red de condicionantes, toda una red de determinaciones que Gadamer le pone una etiqueta, que es horizonte. Horizonte es toda esa red de elementos a partir de los cuales puede emerger una obra. Cuyo conocimiento, por esta parte, como lectores, el conocimiento de dicho horizonte, solo podemos conocer dicho horizonte de la obra si comprendemos la tradición en la que está inscrita. Así, para comprender a otro, y aquí una de las relevancias de Gadamer actualmente en cualquier aspecto de ética social, de política, para resolución de conflictos en colegios, no colegios, en la sociedad. Okay, no sé yo si para conflictos bélicos va a servir esto, espero que sí. Para comprender a otro requiere conocer su horizonte y así explicitar las diferencias que nos acercan y los que nos separan. Así, la naturaleza de todo análisis hermenéutico, incluso la palabra análisis también sale en Gadamer, es lingüístico, pero no lingüístico en general, sino interpretativo. Claramente Gadamer es un pensador hermenéutico, él mismo dice que lo que hace es hermenéutica, pero filosófica, ni teológica, ni filológica, no compara lenguas, ni jurídica. Cuesta Abad nos explica que la existencia del ser humano se conforma lingüísticamente. Ese sería otro eslogan para entender a Gadamer. Así pues, la consideración de Gadamer acerca de cualquier fenómeno hermenéutico sería otra manera, y decimos nosotros, entre otras, de enfocar el problema de la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Es decir, y decimos nosotros, al menos se ubica Gadamer en el giro hermenéutico, en el giro de que es muy importante interpretar, es muy importante comprender, y para eso tenemos que leernos las diferencias y para saber cómo acercarnos. Algo que también existe en la concepción analítica de la filosofía, lo de la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Aunque Gadamer es menos oscuro en su escritura que Heidegger, y siempre se dice, hay una frase creo que es de Habermas, que lo que hace Gadamer en Verdad y Método es urbanizar a Heidegger, es como si Heidegger se le atribuyese una ruralidad y Gadamer sería el que urbanizase, pusiese en contemporáneo, en otro lenguaje más aceptable a Heidegger. Eso es lo que haría Gadamer según Habermas. Decimos nosotros que aunque Gadamer no es tan oscuro como Heidegger,
tampoco es que alcance los altos estándares de claridad. Lo que además Gadamer sigue manteniendo cierta conexión con Hegel. Es más, literalmente reconoce Gadamer que sus dos grandes maestros son Platón y Hegel. Lo que decimos es que por mucha vinculación que tenga Gadamer con la concepción analítica de la filosofía, por pensar la ligazón pensamiento, lenguaje, mundo, no hay rasgos suficientes para considerar a Gadamer pensador analítico. Ninguna novedad, en eso estaríamos todos de acuerdo. Pero es que Gadamer, como nos explica María Navarro en Interpretar y Argumentar, tiene una conexión indirecta y que María Navarro hace directa entre las estrategias argumentativas, su manera de proceder, de escribir, de pensar de Gadamer en Verdad y Método, con lo que hace la teoría de la argumentación, la disciplina nueva de la teoría de la argumentación. Y nosotros decimos que se aprecia, hay frases exactas, Perelman, el nuevo retórico de la segunda mitad del siglo XX, pensador filosófico belga que revoluciona la retórica, pues hay frases concretas de Gadamer en Verdad y Método en las que Gadamer se siente en sintonía con la teoría de la argumentación de Perelman, con la nueva retórica. Lo cual aquí habría un punto de unión entre la concepción argumentativa, analítica, rigurosa de la filosofía con Gadamer. Cierta conexión, no digo nada más, no se llega a nada más. El caso es que Cuesta Abad nos dice que para Gadamer se aprecia que lo significativo, donde realmente aparece, es en la escritura. Verdad y Método no es un cántico a la oratoria, aunque sea un cántico al diálogo, pero es un diálogo de lector con textos escritos. Es decir, nosotros podemos extrapolar que siempre que habla de diálogo, interpretarlo como diálogo, como lo que dentro de un rato haremos nosotros. Pero Gadamer dice que lo realmente significativo se aprecia en la tradición escrita, en la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra escrita, ella sí que es capaz de simultanear y conectar contenidos de un texto que tengan que ver con el pasado de ese texto, con el presente del texto, que a lo mejor también es nuestro pasado, y con nosotros mismos. De ahí, dice Gadamer, no es casualidad que en la disciplina de la historia, con H mayúscula, se considera que un pueblo llega al periodo histórico cuando ese pueblo, esa comunidad, tiene escritura. Antes está en la prehistoria y cualquier comunidad humana entra en la historia cuando entra en la escritura. El caso es que, según Rafael Argullol, y ahora cambiamos de Verdad y Método, ya vamos a hablar de Verdad y Método, y ahora vamos a hablar del arte en general, de la estética en general, estética pictórica, etc., no la literaria. Entonces, Rafael Argullol, en su introducción a La actualidad de lo bello, escrito en 1991, la introducción de Rafael Argullol, un esteta barcelonés, nos dice que la apuesta, la tentativa que hace Gadamer es arriesgada. Lo que hace Gadamer cuando habla del arte es hacer un puente, una unión, una conexión, decirnos que no hay ruptura entre la tradición artística de toda la vida y el arte vanguardista. El arte se llama precisamente vanguardista porque quiere ser una irrupción de algo nuevo respecto a la tradición. Supuestamente, la señorita de Aviñón de Picasso pues rompen 500 años de perspectiva. Según Rafael Argullol, eso es una apuesta clásica y Gadamer se refugia, se apoya, se justifica en otro eslogan. El arte es conocimiento. Para Gadamer, el arte es conocimiento. Así rompería también Gadamer con todos los prejuicios cientificistas de todos los que se crean que única y exclusivamente la ciencia y las ciencias que llaman duras, la física, las matemáticas, produciría conocimiento. Y es que esta capacidad de conocimiento, esta capacidad cognoscitiva, para Gadamer sería todavía más evidenciable en lo que vulgarmente y de forma imprecisa se llama pintura abstracta. Gadamer lo llama arte no referencial porque no tiene una referencia concreta,
o incluso de forma más acertada y aguda, todo el arte vanguardista se puede llamar arte autorreferencial, porque la referencia de la obra de arte, a lo mejor en el vanguardismo, es su propia obra de arte. Lo que pretenden los vanguardistas, no lo que dice Gadamer que pasa. Lo que dice Gadamer que pasa es que aunque una obra, ella, se considere que no hace referencia nada más que a sí misma, Gadamer diría, esa obra está en relación con toda la tradición antigua artística. Cualquier obra es seguir ciertas líneas y romper ciertas líneas anteriores. El caso es que Gadamer con esto se posiciona ante Hegel, siendo Hegel uno de sus pensadores de cabecera. Hegel hablaba de la muerte del arte, y Gadamer dice que el arte asesino de las vanguardias no es un arte asesino, es un arte continuista de las tradiciones clásicas por otros vericuetos. Cuando Hegel dice que el arte ha muerto, hay que saber interpretarle que se refiere al arte clásico, y quien va a sustituir para Hegel el arte moribundo clásico es el arte romántico. Rafael Argullol nos explica que este ajuste de cuentas que tiene Gadamer con Hegel consiste en denunciar por parte de Gadamer los excesos idealistas de Hegel. He aquí que entonces Gadamer se podría semiacercar a esta concepción analítica de la filosofía, porque una manera incorrecta de sus tres rasgos es antiidealismo, claridad en la escritura y contenido en el lenguaje, pensamiento, mundo. Pues aunque hemos dicho que Gadamer reconoce que piensa desde Hegel, al menos en cuestión del arte, Gadamer subraya los excesos idealistas de Hegel. Y entonces, ¿en quién se refugia, en quién aterriza Gadamer después de dar un vericueto cuando habla de arte? En el que siempre digo en este módulo que es el núcleo sobre el que pivota toda la filosofía de pensamiento de los últimos 2 siglos, en Kant. Argullol comenta que la base sólida de Gadamer para su reivindicación del carácter como conocimiento, el carácter constitutivo del arte, pues estarían en Aristóteles, estarían en Platón, sobre todo en la obra Fedro, porque la obra Fedro apunta a una unidad entre ciertas percepciones de lo bello y cierto orden verdadero del mundo. De aquí Gadamer coge una idea de Platón que la hace suya a Gadamer, puede ser susceptible de crítica o de elogio, que es la experiencia de lo bello implica verdad. Esto estaría en Platón, según Gadamer, en Fedro, y esto lo recogería Gadamer y es pues una tesis que suena una tesis clásica de la filosofía platónica. La experiencia de lo bello implica verdad. Y pasamos ya al último hermeneuta sobre Gadamer pensando sobre arte, que es Ángel Gabilondo, en su introducción en Estética Hermenéutica de Gadamer. Ángel Gabilondo nos dice que todos los textos de estética hermenéutica son conferencias pasadas al libro, pues toman en consideración al otro, toman en serio la palabra del otro. O sea, estas lecciones no son lecciones magistrales, están escritas como coloquios. O sea, realmente la manera de escribir de Gadamer, al menos en estas conferencias que configuran estética hermenéutica, es tener en cuenta al auditorio y escribir teniendo en cuenta que hay que conectar. Conectar, pero haciendo una relectura de los clásicos, de Platón, de Aristóteles, que hizo un sistema filosófico e inauguró la mitad de las disciplinas filosóficas, de Kant, que tuvo un sistema filosófico, de Hegel, que tuvo un sistema filosófico, y de Heidegger, que para algunos, ya dijimos, pues para algunos es el filósofo más importante del siglo XX, y Heidegger dirigió la tesis de habilitación de Gadamer en 1929. Pero como hemos dicho, reconoce Gadamer que sus 2 grandes maestros son Platón y Hegel, a que critica excesos idealistas en cuestiones artísticas. El caso es que Gadamer reescribe la tradición filosófica. Así surge el problema al menos en Europa, el problema al menos en España, en los lugares en los que Gadamer haya tenido una presencia
significativa. Lo que voy a decir ahora no acontece o os habéis librado en aquellos contextos en los que la obra de Gadamer no ha irrumpido con todo su esplendor. Allí donde Gadamer se ha incorporado, pues posiblemente muchos que a lo mejor sin haber leído a Gadamer están leyendo o releyendo a Platón y Aristóteles de otra manera, porque a lo mejor leen literatura secundaria sobre Platón, a lo mejor ni leen a Platón, ni leen a Aristóteles, ni leen a Gadamer, pero leen a intérpretes de Platón y Aristóteles que lo interpretan desde Gadamer. Entonces la influencia de Gadamer, al menos en Europa, es significativa en muchos lectores. Nosotros, se podría decir, lo decimos nosotros, que Gadamer nos ha enseñado a leer a algunos, a los clásicos de la filosofía, o al menos nos ha invitado a que la manera de leer a los clásicos es hacerle las preguntas oportunas. No coincidiremos en qué preguntas oportunas son las que hay que hacer, pero esa es la gran herencia de Gadamer en Europa. Leer es preguntar, y hacer un seminario es saber hacer preguntas. Y su método de Gadamer, su método de lectura, es inevitable con hacer preguntas a los textos para resolver el problema al que se enfrenta el texto. Así pues, surge un eslogan que es la hermenéutica en Gadamer, la hermenéutica como diálogo infinito entre seres que consideran a sí mismos finitos. Todos nosotros nos consideramos finitos, la verdad es que no nos hacía falta que llegase ser y tiempo para recordarnos o informarnos que somos seres para la muerte. Sin existencia de ese libro ya lo sabíamos, pero bueno, esto influye en Gadamer, somos seres temporales, somos seres finitos, pero a pesar de nuestra finitud, podemos, la especie humana, ir realizando un diálogo infinito, una interpretación infinita. Como dice Gabilondo, interpretando a Gadamer, los textos son ya otra cosa, no son ya solo textos, los textos son sus lectores, los textos son sus lecturas. Entonces, nos explica Gabilondo que nosotros, al leer, la obra nos convoca a participar en una conversación con el propio texto, y añadimos nosotros a ser posible entre los lectores. Nos dice Gabilondo que esa llamada, esa convocatoria a la conversación, ese ser llamados a participar, a vivir entre textos, pues quiere decir hacernos cargo de la distancia que tenemos con los textos, y la única manera que tenemos de acercarla sin llegar a una distancia cero es saber en qué tradición se inserta el texto y entonces saber preguntarnos. Podría decirse que cada uno de nosotros somos tejido libresco. Tejido libresco somos cada uno de nosotros. Según Gadamer, y en cierta medida se le puede dar la razón, o ojalá tuviese razón, de que todos los seres humanos fuésemos en gran medida tejido libresco, porque me temo, no sé si cada vez se lee menos libros, es decir, actualmente se lee muchísimo, pero notificaciones de WhatsApp, etc. De ahí que, para Gadamer, la experiencia estética no se agota en mi propia subjetividad, ni se agota en la psicología que pueda tener el escritor, el artista, etc. A la palabra clave es comunicabilidad. En el texto, aunque nos ha dicho Gadamer, bueno, aunque no, Gadamer nos dice que el texto no nos llega cerrado. Precisamente como no nos llega cerrado, en el texto siempre hay una comunicabilidad. O sea, Gadamer no acepta que, por mucho que sea discípulo de Heidegger, en el fondo no le gustan las oscuridades, y tiene un esfuerzo muy fuerte por comprender al otro, por comprender qué comunicabilidad se encuentra aquí dentro. Y de esta manera es que nos estamos interpretando no a cada libro, nos estamos interpretando a nosotros mismos. Gadamer, ahora recuerdo que los tres materiales retóricos son el artista u orador, la obra o discurso, el escuchante, receptor o auditorio. Caer en uno de esos tres sería un reduccionismo. Pues bien, Gadamer no cae en el reduccionismo internista,
en el reduccionismo de considerar los estados internos del artista o escritor. No solo no cae en ese reduccionismo, sino que critica que nos basemos únicamente en las intenciones del artista. Pero tampoco cae en el reduccionismo externista, en el reduccionismo de solamente la obra en su aspecto formal, en el formalismo, únicamente y exclusivamente eso no. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo en cuenta el aspecto social de toda esa historia, todos esos contenidos que arrastra de la tradición. La pregunta es si Gadamer cae o no cae en el reduccionismo de que lo más importante a la hora de entender un libro es el receptor. Que le da importancia al receptor, eso es indiscutible. Lo discutible es si le da muchísima importancia o le da el gran protagonismo. Es ahí donde situar a Gadamer. Ese es el problema enigmático y hermenéutico de situar a Gadamer. Si él es una suerte de recepcionismo, de dar importancia a la tarea del lector. Porque como comentabais ayer, Gadamer está en la línea de considerar que el texto ya no pertenece al autor, sino pertenece a los lectores. ¿Y esto cómo se consigue? Que la obra sea una pertenencia de los lectores, ¿cómo se consigue? Pues si el lector se encuentra con la obra. Gadamer tiene una frase, no sé si complicada, que dice que lo importante es el encuentro consigo mismo con lo otro de sí. Encuentro consigo mismo con lo otro de sí. Yo me conozco mejor a mí mismo cuando sé interpretar el libro del otro, porque he sido capaz de hacer las preguntas para interpretarle a él y así me estoy interpretando a mí mismo. Me encuentro conmigo mismo cuando soy capaz de encontrarme con el otro. Gabilondo explica que nos jugamos todo a la hora de entender un texto según la perspectiva de Gadamer, porque nos jugamos la importancia de la palabra conversación, porque la conversación, si somos gadamerianos, no es un instrumento. La conversación no es un mero instrumento, es todo un método, es todo un camino. No es un instrumento para conocernos, no, es el camino relevante, importante para conocernos entre nosotros, para conocer al otro. La comprensión no supondría tanto un nuevo retorno a lo común, sino retorno de lo común. O sea, la palabra común tiene una importancia suprema en Gadamer. La tarea sería ampliar los límites de lo decible. Aquí es cuando Gadamer chocaría con el primer Wittgenstein, con el Tractatus, de que, como ya hemos comentado estos días, acaba con la frase de que aquello de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse, porque tenemos unos límites que lo marcan la explicación científica, y si pasamos, o la lógica, y si no hacemos tautologías y si no hacemos informaciones que se puedan verificar, pues estamos jugando a otra cosa, estamos jugando a ser místicos, estamos rebasando lo que se puede decir, y lo místico para Wittgenstein existe, pero no se dice, se siente, se experimenta, pero sin decir. Gadamer no aceptaría esto, pero es que Wittgenstein primero no tiene por qué tener razón. Es evidente que el Tractatus le gustase o no le gustase, por cultura general tenía que conocer Gadamer el Tractatus. Pues entonces se sitúa contra el Tractatus Gadamer al decir que la tarea sería ampliar los límites de lo decible. Pero no se refiere al que escribe, sino se refiere al que lee. El que lee tiene que rebasar lo que literalmente está dicho. El que interpreta, sobre todo si interpreta para los demás, tienes que rebasar lo que literalmente dice un libro para poder explicar a los demás todas las repercusiones que tiene ese libro. Respecto al arte, nos recuerda Gabilondo que también interpretar supone un encuentro. Es lo mismo que una obra literaria, que una obra pictórica, es encontrarse con algo otro que no somos nosotros, pero de forma paradójica nos pertenece a nosotros.
Y solo sabremos pertenecernos mutuamente a la obra de nosotros si sabemos hacer las preguntas adecuadas a la obra de arte. Por eso, en el ejercicio que tenéis que hacer de una ficha breve interpretativa de un texto, a modo de sugerencia que no de imposición, os sugiero unas preguntas de hacerle a ese texto sobre su entorno, su contorno, su entorno, qué significó en su presente, qué repercusiones tuvo. De esta manera, conversar es mantener una relación con el pasado, con el presente, pero una cosa muy importante que dice Gadamer en estas obras sobre arte es que no tenemos que aceptar y tragarnos la tradición entera sin rechistar. No es tradicionalismo lo que hace Gadamer, no es conservadurismo lo que hace Gadamer. No significa asentir sin más la tradición, no. Lo que dice Gadamer es que antes que hablar hay que escuchar. Antes que leer también hay que saber escuchar al texto para valorarlo y reconocer aquello que sea susceptible de ser tolerable o ser elogiable en el texto, convincente, incluso dice Gadamer, convincente, en filosofía al menos, convincente por sus argumentaciones, no por otra cosa. Por otra cosa podrá ser de goce intelectual, a lo mejor, si es poético. Una poesía nos tiene que convencer argumentativamente. Y añade Gadamer, también podemos rechazar de la tradición aquellos aspectos, aquellos elementos que nos resulten inadecuados. No es tradicionalismo Gadamer, no es conservadurismo, porque no es aceptar sin asentir la tradición. En cualquier caso, para Gadamer, el lenguaje es el juego en el que todos jugamos. Esto es otro eslogan de Gadamer que tiene pues una relevancia brutal para poder filosofar, pensar. Pues he ahí la importancia que tiene Gadamer en Europa y en España, en todas las humanidades, arte, comunicación, publicidad, etc. El lenguaje es el juego en el que todos nos encontramos, nos convocamos para jugar. Y la experiencia de la comprensión, como hemos dicho, de los límites, no sería solo de los límites del lenguaje. Nosotros decimos que no es lo que muestra el Tractatus. Tractatus dice que más allá de los límites eso solo se muestra. No. Gadamer lo que dice que es que más allá de los límites hay contenidos. Porque es inagotable. La tarea de interpretar un texto para Gadamer es inagotable. Entre seres finitos, pero ya vendrán otros seres finitos que continúen ese diálogo infinito. La interpretación se caracteriza por su inagotabilidad. Y como para Gadamer el modo de ser de la cosa, de cualquier artefacto que vayamos a interpretar, se nos revela solamente hablando con ella, haciendo las preguntas adecuadas, conociendo su tradición, la comprensión de una obra de arte pasa también por nosotros hablar con la obra de arte. Y hablar con la obra de arte significa saber leerla. Y saber leerla significa saber hacer las preguntas adecuadas y saber escuchar qué respuestas está dando esa obra. Cómo esa obra es un poquito de orden en medio del caos que supone nuestro mundo, ¿no? Y a eso se dedica la hermenéutica. Entonces, si la obra de arte habla algo, el hermeneuta es el individuo competente, capaz de escuchar y luego transmitir aquello dicho en la obra de arte. Es decir, otro eslogan, otra idea fuerza de Gadamer es que la hermenéutica es un conjunto más grande que la estética. La frase de Gadamer es: la hermenéutica contiene a la estética. La estética estaría dentro de la hermenéutica. Y finalizo ya recordando que Ángel Gabilondo explica que para Gadamer pensamos desde el lenguaje como centro. El lenguaje ocupa toda nuestra complejidad como ser humanos. No es un añadido, no es que el cerebro tendrá todas las partes que quiera, pero para Gadamer lo lingüístico es el eje. ¿Tendrá razón o no tendrá razón Gadamer? Entonces, nuestras relaciones siempre, para Gadamer, siempre adquirirán el estilo de una conversación. Estos días hemos estado hablando de cuán fácil o cuán difícil es a veces conversar con alguien, conversar o no conversar con alguien. Bueno, es que quizá Gadamer nos diría que no todas las conversaciones tienen que ser exitosas.
Lo que dice es que nuestras relaciones siempre adquirirán el estilo de una conversación. Pues no todas las conversaciones tienen que ser perfectas. Nosotros añadimos que, aunque sea con entidades no humanas. Preguntamos, ¿también hay conversación con entidades humanas? Esto lo retrotraemos a lo que os dijimos el primer día, si los robots pueden leernos, si podemos hablar con robots, si los robots pueden interpretar. Toda codificación siempre es conversación, son preguntas que dejamos en el aire. La verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo no es, según Gadamer, una mera imposición del que habla sobre los demás. El diálogo para Gadamer tampoco es una suma, una adición de opiniones, ahora la tuya, ahora la del otro, ahora la del otro, ahora la del otro. Eso tampoco sería diálogo. Solamente hay diálogo, pues a veces no hay. Solamente hay diálogo cuando hay mutua correspondencia, cuando ambos dos o tres o cuatro, los que hayan, hacen un esfuerzo por comprender al otro. Es decir, hace un esfuerzo por saber el otro dónde pertenece, qué historia tiene detrás, ¿no? Y ya decimos nosotros, y acabamos la última frase, podría decirse que Gadamer transforma aquella sentencia heideggeriana de que somos seres para la muerte, pues la sentencia de Gadamer sería que somos seres para la conversación. Ahí su importancia, su relevancia. Se pueden discutir algún contenido en concreto, alguna cosilla se puede comentar, porque cada uno tiene nuestra perspectiva, pero más allá de algunas críticas, la idea general es potente. Y a un nivel más bajo, por eso a lo mejor algunas asignaturas resultan poco atractivas a los alumnos, porque el profesor, como en su carrera de física nadie le enseñó todo esto, cuando el profesor de física explica física, no es capaz de transmitir por qué surgió esas teorías, qué intentaban resolver, qué se intentó comprender, ¿no? Esa parte histórica, el científico no suele ser adiestrado en ella, entonces el alumno se encuentra ahí un libro que pone funciones, logaritmos, grafos y tal, y no sabes de dónde viene. Es que en la educación tradicional no tienes por qué comprender nada. Tienes que memorizarlo, vomitarlo en el examen, incluso en ciencias, aprenderte fórmulas de memoria, saber cómo se mecaniza. Los problemas de física y de química son una mecanización. El problema de la física es comprender, pensar en física, pensar de forma física, es el problema de la física. Entonces el alumno se aprende 4 fórmulas, 20 ejercicios tipo y es capaz de sacar un 10. Veo aquí el comentario que pone en psicoterapia, sí que se estudia Gadamer, entonces me parece muy interesante. Gadamer le da mucha importancia a la oralidad, pero la oralidad se va y la escritura queda. Por eso se consideraban tan importantes los alemanes, porque se creían que tenían poetas como Hölderlin, que habían conectado con cosas importantes, y Alemania en el siglo XIX hay que reconocer que es una fábrica de filósofos, ¿no? Se consideraban la cabeza pensante de la humanidad, y Hegel es que a sí mismo se lo atribuía. Si perdiésemos la escritura, perderíamos el medio en el que se refleja lo que nos constituye, que es la lingüisticidad, y sin llegar a esos extremos, si se deteriora la escritura, se deteriora nuestra humanidad. Lo que pasa es que Gadamer debería saber y sabe que la escritura siempre se ha adaptado a los medios técnicos y tecnológicos de la época. No se escribe igual en una máquina de escribir al uso que en un procesador de textos Word. El ser humano siempre se ha adaptado, ¿no? Y bueno, ahora tenemos en redes sociales y nos podríamos adaptar. Sí que, respondiendo a la Gadamer, se deterioraría la especie humana si se deteriora nuestra capacidad de escribir, pero el hecho de escribir en WhatsApp no quiere decir que se deteriore nuestra manera de comprendernos si mantenemos la suficiente apertura al otro. El problema tecnológico no es tanto la tecnología en sí, sino parece ser que el uso continuado de pantallas, de superficies, pues contribuye a la superficialidad de nuestra escritura, ¿no? Ya no somos capaces de aguantar. Bueno, nosotros somos capaces de estar 4 horas día tras día, menos una semana, aunque sea con una pantalla, somos capaces de mantener esa disciplina. Pero que esta mañana en la radio
He escuchado a Arzuaga. Arzuaga es uno de los que en Atapuerca son unos yacimientos en España, en Burgos, descubrimientos del Homo antecesor. Y ha dicho unas cosas que tienen algo que ver con la hermenéutica. Ha dicho: necesitamos conocer el pasado para transformar el presente y proyectarnos en el futuro. Eso es 100% hermenéutico. Necesitamos conocer el pasado para transformar el presente y proyectarnos con el futuro. Lo que pasa es que nos dice que si no pensamos hacia dónde queremos ir, no llegaríamos a ninguna parte. Iremos hacia donde nos lleven las circunstancias que nos han creado y los sucesos naturales, ¿no? Añadido nosotros, para pensar, implica pensar, escribir, pensar, hablar, pero para que quede el registro y que tú me puedas refutar, comentar y yo a ti mutuamente, ¿no? Y acaba Suaga, lo principal. De momento, nos vamos a poner, todo parece indicar que vivimos el colapso de la especie, no el colapso medioambiental, que también, pero el colapso de la especie. Pero bueno, da un punto de esperanza. Necesitamos, dice, no colectivización del individuo, sino una individualidad colectiva. Sí, mucho culto al individuo, pero en conexión con los demás. Y ya cierro. Y sobre todo necesitamos potenciar la conciencia crítica. No esperar que los problemas se resuelvan solos, sino ser parte activa en la resolución de los problemas, pensando y actuando. Todo esto que ha dicho de Arzuaga es hermenéutica pura y dura. Quiere decir, la importancia del pasado y la importancia de... No dice la palabra escrita Arzuaga, dice pensar, pero que como no pensemos adecuadamente, pensar adecuadamente implica también ponerlo por escrito, y estamos en época, como tú dices, de degradación del lenguaje, de la escritura, pues sin ponernos negativos, pues a lo mejor vamos hacia el colapso, pero esperanza hay si potenciamos la conciencia crítica. Y en eso estamos los que estamos aquí presentes. Pues Emilio Lledó, que no sé si os suena, todavía está vivo, aunque tiene 90 años, pues yo lo conocí en persona y es una bellísima persona, súper amable y tiene una cabeza increíble a los 90 años. Pero Emilio Lledó estudió con Gadamer, es discípulo de Gadamer, pero digamos que reactualiza a Gadamer y lo dice de tal manera que al menos personalmente, estoy hablando ahora personalmente, entusiasma todo lo que dice Lledó. No sé, a lo mejor es que a Lledó sí que lo entiendo y a Gadamer pues me ha costado más entenderle, es decir, también por los prejuicios. Yo, lo mismo que os dije que yo cuando estudié en Facultad de Barcelona, Foucault, tal como me lo vendían ambos dos bandos, pues no me entusiasmaba tal como lo vendían. Y yo en aquel momento, cuando acabé la carrera, la tesis de filosofía que hice, ya os dije que fue sobre intención artística, pues Gadamer me lo etiquetaban como un enemigo de las intenciones. Y ya hemos visto que sí, que hace su crítica, pero que claro que tiene en cuenta que el autor algo hace, no es que lo niegue. No, Gadamer no dice la muerte del sujeto, no llega tanto, ¿no? Pero a mí me lo vendieron de esa manera y también me hizo que tardase a llegar yo a Gadamer. En cambio, Lledó es un continuador de Gadamer en español, habla sobre la historia, habla sobre el tiempo, habla sobre el lenguaje, y yo lo encuentro, y muchos lo encuentran, fascinantes. Pero el primer Wittgenstein, que luego él mismo vuelve contra sí mismo, y lo que dice se parece mucho a la bueno, más que se parecerse, se adelanta a la hermenéutica de Gadamer. Y el concepto de que al hablar lo que estamos haciendo es jugar, y para saber qué me estás diciendo tengo que saber a qué estás jugando, eso lo reflexiona Wittgenstein en las investigaciones filosóficas, y de una manera muy similar está haciendo Gadamer en la hermenéutica. Por eso, aunque a nosotros en España nos han puesto como opuestos a Gadamer por ser continental y a Wittgenstein por ser analítico, pues ya hay varias décadas que hay puntos de encuentro y se pone a Wittgenstein como iniciando otra línea hermenéutica más que seguirían Apel y Habermas. No son autores analíticos, son de la escuela de Frankfurt, pero que Apel y Habermas pues abandonaron el marxismo, aunque en el fondo nunca lo fueron, abandonaron a Hegel, aunque en el fondo nunca fueron hegelianos, y de estudiar tanto a Austin y a Gris, pues se acercaron a Wittgenstein. Entonces hay una línea hermenéutica que es Wittgenstein, Habermas,